Me avisan porfa cuando ya las puedan ver. ¿Y quién es su tutor, chicas? Ya, Laura, profesora Laura. Ok, ok, va. Ya se ve. Entonces, vamos a retomar un poquito otra vez lo de la clase pasada, porque como dijimos, todo está como conectado, ¿no? Y entrelazado un poquito de cómo han ido evolucionando varios términos. La idea de esto es que ustedes más o menos, pues si les hablan de multiculturalidad, sepan a qué se refiere. Si les hablan de policulturalidad, sepan también a qué se refiere, o la diferencia entre multiculturalidad y multiculturalismo, que ven que era por ahí un poquito diferente en cuanto a la forma de aceptar tal vez un poquito la cultura del otro, porque pues a pesar de que pueden estar varias culturas conjugadas o conviviendo en un solo espacio físico, digamos, y regional, no necesariamente por eso va a existir el multiculturalismo, a pesar de que que haya una sociedad multicultural, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver un poquito lo de la interculturalidad, ¿ok? Ya es como el último tema de estos, ¿ok? Entonces, la interculturalidad es como un escalón más de lo que es el multiculturalismo, ¿ok? Va totalmente relacionado, es prácticamente lo mismo, pero en este caso trata de reflejar un poquito más la dinámica y la interacción de las diferentes culturas entre sí, ¿ok? Que el multiculturalismo solamente hacía lo de la aceptación, ¿no? Por ejemplo, en interculturalidad se puede ver que es la interacción armónica entre diversas culturas y lo más probable es que se dé un intercambio horizontal, como ya veíamos, perdón, en las clases un poquito pasadas, que va a ser horizontal el tipo de sociedad que ellos manejan o el tipo de política, digamos, que ellos tienen, y va a haber respeto mutuo y va a haber bueno, va a ser considerados por todos los grupos a todos por igual. No hay mayor, no hay menor, sino simplemente van igual y son lo mismo, van a la par, ¿no? Lo que se puede tener o no de la otra persona. Va a tener la interculturalidad tres principios, que va a ser el principio de la ciudadanía, que es que una persona forme parte precisamente del lugar físico, va a ser el respeto a la identidad y el derecho a los pueblos, que como ya habíamos dicho, este tipo de de fenómeno cultural se da sobre todo en las poblaciones, bueno, aquí en México, en las poblaciones indígenas. Entonces, ese es un tipo de ejemplo de sociedad intercultural. Por ejemplo, luego hay cooperativas donde se juntan como varias personas de diferentes regiones, a pesar de que son del mismo estado, y ahí conviven o se juntan para vender sus artículos, por ejemplo, pero la relación es armónica y lo mismo, se ven a ellas mismas todos como iguales, entonces ese también podría ser otro ejemplo. Y es una unidad y no una imposición. Entonces, todas los acuerdos que se tomen, todas las reglas que se tomen, todos los códigos de conducta que se estén ocupando van a ser porque esas personas lo han decidido tomar y no porque simplemente les digan que tienen que hacerlo. ¿Ok? Entonces, en los elementos interculturales también va a haber contacto y la interacción entre las culturas, va a haber una mutua influencia entre una y otra, va a haber un poco de sincretismo, va a haber mestizaje cultural y pues todo esto nos va a dar la interculturalidad, ¿ok? Y esto viene un poquito de la mano con la convivencia. Como saben, la convivencia pues es convivir con la otra persona, ¿no? Implica que uno más personas o uno o más grupos convivan entre ellos y exista una relación de los que intervienen en ese grupo, ¿no? Y normalmente, pues todas esas interacciones, como todas las interacciones sociales, van a estar sujetas
a un cambio y exige también adaptarse a los demás y a las situaciones, ¿no? Entonces también se pide que debe de ser flexible. Y esto pues lo podemos ver en nuestro propio tipo de convivencia o en nuestro propio tipo de sociedad. También pues como saben, la convivencia hay que construirla, ¿no? Y ustedes como docentes de inglés van a estar encargadas de crear en sus salones de clases, pues un ambiente precisamente de buena convivencia. ¿Y qué va a implicar que haya una buena convivencia? Pues que va a haber aprendizaje, que va a haber tolerancia, que van a haber normas comunes, que van a haber regulación de conflictos de acuerdo a las reglas y normas que ustedes hayan tomado o que se hayan acordado en el salón de clases. Yo lo que sugiero un poquito como docentes es que ustedes pongan, que hagan junto con su salón, digamos, las reglas que se van a tomar, por ejemplo, los tipos de cómo bueno, un poquito tal vez si tienen flexibilidad, cómo se va a evaluar o cómo les gustaría que fueran los trabajos, o por ejemplo, que va a haber respeto cuando alguien hable, o sea, que no se va a interrumpir a menos de que sea algo urgente, pero aún así no se interrumpe a los demás, que hay que ser puntuales, ¿qué más? Que es un ambiente libre de crítica o libre de cualquier otro tipo de violencia, entonces la convivencia hay que construirla día a día, ¿va? Entonces, a partir de todo este nuevo concepto de la interculturalidad y de que ha estado surgiendo, también surge la educación intercultural, ¿ok? La educación intercultural es un enfoque holístico, holístico quiere decir que junta como que de varios otros tipos de enfoques o otros tipos de métodos y pues junto un poquito de todos, de lo que le va sirviendo y va a ser inclusivo y va a partir del respeto, de la valoración a la diversidad cultural y busca la reforma de la escuela como totalidad para incrementar la educación educativa. Entonces, la idea de este tipo de escuela es que se supere el racismo y la discriminación, ¿ok? Entonces, y que favorezca la comunicación y las competencias interculturales y esto va a apoyar, esto va a causar que haya como un mayor cambio social y una mayor conciencia, eh, que hay otros tipos de cultura y precisamente que se puede vivir en un ambiente intercultural. Entonces, habíamos hablado de que una de las cosas que va a favorecer este tipo de educación son las competencias interculturales. Entonces, ¿qué son las competencias interculturales? Pues es aquello que tiene la habilidad de interactuar con otros, bueno, de aceptar las perspectivas, percepciones del mundo, de mediar entre diferentes ideas o diferentes enfoques, ser consciente de nuestras propias valoraciones sobre la diversidad, ¿ok? Algunas veces en México pensamos que nosotros somos súper abiertos y súper open mind y nosotros aceptamos a todos por igual y no importa el color de piel y no importa ese tipo como de cuestiones, ¿no? Sin embargo, en la realidad, en algunas sociedades o en algunos grupos sociales, pues se observa que existe precisamente un poco de racismo, ¿no? Entonces, pues lo que se busca en este tipo de escuelas y en este tipo de culturas es que esto vaya disminuyendo, ¿va? Y también ser consciente de lo que nosotros también pensamos, creemos, valoramos, este, porque pues puede ser muy diferente entre una cultura y otra el tipo de valores que se manejen, ¿no? Entonces, las competencias intercultural o la competencia intercultural se compone de, va a ser los conocimientos a la otra lengua y a los diferentes tipos de valores, las habilidades y aptitudes propias y de los demás, los valores que se puedan tener. Esto va a generar que uno genere o tenga cierto tipo de empatía hacia la otra persona, o sea, empatía que te pongas como en los zapatos de los demás o pienses qué está pensando el otro, cómo lo puede afectar, en todo caso de que tú tomes cierta clase de decisiones y esto nos va a llevar a que se tengan cierto tipo de actitudes y comportamientos, ¿no? Entonces, todo esto va a formar todo lo que va a ser la competencia intercultural. ¿Sí? Entonces, hay ciertos objetivos, voy a mencionar solo algunos, de la educación intercultural para favorecer la comunicación y las competencias interculturales, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Potenciar a los estudiantes de grupos victimizados y ayudarles a desarrollar la confianza que pueden tener, ¿no? Entonces, todo esto
todo esto es uno de los objetivos de la escuela intercultural, ayudar a los niños o a los estudiantes que han sido victimizados o a los estudiantes que han sido en algún tipo este, agredidos o violentados. Entonces, el objetivo de este tipo de escuela es precisamente ayudarles para que pues desarrollen esa confianza que a lo largo del tiempo o por algún tipo de situación o algún tipo de episodio han perdido, ¿no? Perdón. Ayuda al alumnado a desarrollar habilidades en la toma de perspectiva y a considerar las perspectivas diferentes de los otros grupos. Entonces, cuando uno tiene una idea, pues normalmente o generalmente pues la construimos y la observamos a partir de nuestros conocimientos y de lo que nosotros sabemos y de lo que somos, lo que nos han inculcado, del tipo de familia que tenemos. Entonces, estas perspectivas o ese enfoque o esa idea que tú puedas tener sobre algo, aquí también la contrastan con lo que las otras personas pueden pensar, ¿no? Pues es un poquito como, pues yo creo que todos lo hacemos esto un poco día a día, así de preguntarle a los demás, pues tú qué piensas o tú cómo lo ves o tal vez pedir otro tipo de perspectiva precisamente del problema, porque tal vez lo que falla de pronto es el ángulo en el que se está viendo, entonces pues esto ayuda a todo lo que son la comunicación, ¿no? Entonces se da la comunicación cuando se pide la opinión de los demás para observar tal vez algún fenómeno o algún objeto desde diferente punto de vista. Ayudar a los estudiantes a comprenderse mutuamente. Igual, lo mismo que habíamos hablado de un poquito de la convivencia, de cómo se van a ir desarrollando. También otro de los objetivos es que ayuda al alumnado a desarrollar el conocimiento, las actitudes y las habilidades necesarias para funcionar en su propia microcultura, en la macrocultura y en otras microculturas y en la comunidad global, ¿ok? Entonces, este punto va un poquito más enfocado, digamos, en lo que tú estás viviendo, en lo que puedes vivir con más personas alrededor, lo que tú puedes vivir con otro tipo de igual, de como grupo de personas que puedan haber y tu papel en todo el mundo, ¿no? Entonces, es un poquito eso, desarrollar ese tipo de conocimientos, actitudes y habilidades para poder desarrollarse de la mejor manera. Entonces, facilitar a todo el alumnado las herramientas más adecuadas y el acompañamiento personalizado, es decir, que esté ahí el docente o que estemos de alguna forma pendiente, necesarios para realizar una construcción de la identidad crítica, bueno, de la identidad de una forma crítica, libre y responsable, ¿ok? Que va a ser como a lo largo de toda su vida. Entonces, este tipo de escuelas, este tipo de educación, o simplemente darle ese enfoque a nuestras clases o a nuestros salones de clases, va a facilitar pues que sus estudiantes también vayan desarrollando y vayan entendiendo quiénes son a partir de sus propias experiencias, de sus propias vivencias y a partir de lo que ellos mismos están experimentando, ¿ok? Y esto pues va a estar con ellos a lo largo de toda su vida. Entonces, facilitar el contacto e interacciones entre grupos culturales diversos dentro y fuera de la escuela para desarrollar la capacidad de funcionar eficazmente en medios multiculturales. No sé si sepan, pero por ejemplo en la UAP, ahí lo hacen mucho, hacen como una semana de precisamente de multiculturalidad o de entornos interculturales. Entonces hay digamos que se invitan como a diferentes exponentes de la lengua, no solo del inglés, sino como de varias. En la Facultad de Lenguas se hace este tipo de semana. Yo les aconsejo, bueno, este año no, pero tal vez el próximo año si se hace, pudieran adquirir y pudieran ir, porque pues es un buen lugar y es una buena plataforma y es un buen tipo digamos, de hacer relaciones con otro tipo de personas y que personas que vienen de otro tipo de culturas, no solo en México, sino que pues que hay, como les decía, pues hay ingleses, hay norteamericanos, hay personas que vienen de Francia, hay italianos, o sea, como que es una semana de global, ¿no? Entonces, como que hay de todas las nacionalidades y pues también eso permite que, que pues que se dé todo este tipo de intercambio, ¿no? Y que al final pues sean capaces de desarrollarse y de platicar con personas que son
de otras culturas, ¿no? Entonces, todos estos objetivos y todas estos puntos que ya vimos, pues la idea es que ayuden a sentar las bases de lo que va a ser la nueva educación, digamos, porque pues se está apostando ahora a ese tipo de educación y que sea adecuada para todos y que logre formar ciudadanos, ¿no? Capaces de convivir en sociedades culturalmente heterogéneas, pues es decir, que sean diferentes y que se utilice un enfoque educativo de carácter intercultural por todas las ventajas pasadas que ya vimos y por todos los puntos y los objetivos que vemos que cumplen. Entonces, como que se ha visto y a partir de lo que ha también publicado y dicho la UNESCO, es que pues que los entornos interculturales son los más positivos, los más propios para desarrollarse en diferentes tipos, en todo esto de la interculturalidad. Entonces, ya, pues desde su práctica, digamos, y desde su salón de clases y de lo que ustedes crean también prudente y necesario, pues yo les invito igual, tal vez alguna de ustedes tenga la oportunidad de en su centro de trabajo realizar una semana inglesa o algo así, entonces se pueden invitar a ciertas personas o ciertos grupos de personas y pues yo creo que eso ayudaría muchísimo a sus estudiantes a desarrollarse, ¿no? Porque pues también les da la oportunidad de poder practicar su inglés con personas nativas, que a veces es cuando más miedo da o es cuando más inseguridad se llega a sentir, pero pues mostrarles que no pasa nada, que ellos también están dispuestos a enseñar y a aprender y pues que todos podemos convivir de una forma armoniosa en este tipo de sociedades, ¿ok? Entonces, chicas, ¿alguna duda de este tema? Pues yo creo que es un poquito globalizar lo que, lo que ya se había venido hablando un poquito de la multiculturalidad, del multiculturalismo, la policulturalidad, pero simplemente es para que ustedes lo tengan bien claro, este último concepto que es el de la interculturalidad. ¿Alguna duda, chicas, de esta presentación? No, profa, ninguna. Ok. Entonces, si no hay dudas ni preguntas, esta presentación está cargada en su plataforma junto con la de la clase pasada, la de multiculturalidad. Entonces, ahí la pueden ustedes encontrar, ¿ok? Y permítanme un momento. Entonces, pues sí, chicas, así es como lo que nos comentaba su compañera la clase pasada, un poquito de que ella ha tenido la experiencia de estar precisamente, era multicultural, entonces que como, como por ejemplo se separaban a los para, para que ellos estuvieran inmersos en, en todo este nuevo ambiente, digamos, ¿no? Entonces, chicas, ahorita vamos a hablar un poquito sobre el marco común europeo. Les había dicho la clase pasada que igual ya hablábamos un poquito de este, de, de los enfoques de enseñanza de acuerdo a a la cultura.
Sin embargo, faltaba ver un poquito de este tema, bueno, ver este tema. Entonces, vamos a intentar a terminarlo hoy para poder mañana, ahora sí, dar inicio al otro tema, ¿ok? Entonces, cuando vean la presentación, chicas, porfa, me avisan. Ya se ve. Muchas gracias, chicas. Entonces, chicas, vamos a hablar del marco común europeo de referencia. ¿Ustedes qué saben que es el marco común europeo de referencia? ¿Saben qué es? Pues no realmente, solo que mide los niveles de inglés. Ajá, ajá, ok. Pues sí, precisamente eso, ¿no? El marco común europeo de referencia para las lenguas es un estándar internacional que va a definir las competencias lingüísticas y se utiliza en todo el mundo para definir las destrezas lingüísticas de los estudiantes en una escala de niveles de inglés. Entonces, es el que, como nosotros lo conocemos, es el examen de Cambridge, es el FIRST o el CAE y el Proficiency. Entonces, hay varios, digamos, y entonces va a ser precisamente eso, ¿no? El estándar de cómo se van a medir o cómo se van a definir las competencias lingüísticas de los estudiantes de inglés. Entonces, pues sus estudiantes igual van a ser evaluados o serán evaluados en algún momento por este medio, ¿no? Entonces, describe de una forma integradora lo que se tiene que aprender a hacer a los estudiantes de la lengua con el fin de utilizar una lengua para comunicarse, así como los conocimientos y destrezas que tienen que desarrollar para poder actuar de manera eficaz y define los niveles del dominio de la lengua que permiten comprobar el progreso de los alumnos en cada fase del aprendizaje a lo largo de su vida. Entonces, si se dan cuenta, es una escala que se puede empezar a utilizar o que se utiliza desde pues el nivel básico, digamos, y conforme van aumentando, conforme van subiendo los niveles, se puede saber de qué forma ha ido avanzando, de qué forma va avanzando el alumno y así también nosotros poder hacer nuestras adecuaciones en nuestras prácticas, en nuestra práctica, que diga. Al final, si ustedes se dan cuenta, pues para eso sirve la evaluación, ¿no? Para hacer también un análisis personal como docente de que si están realmente o no aprendiendo los alumnos y si sí, pues entonces para seguir así y si no, para hacer las adecuaciones necesarias, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el marco común europeo de referencia da una base común para la descripción de los objetivos, los contenidos, la metodología, entonces esto hace que se favorezca la transferencia en los cursos y programas, ¿no? Fomentados en una cooperación internacional en el campo de las lenguas modernas. Entonces, esto pasa porque en los años 70, 80 empiezan a surgir muchas escuelas de inglés o muchos métodos de inglés diferentes que te garantizaban que tú hablaras inglés, ¿no? Entonces, de hecho, hoy en día muchas de este tipo de escuelas sobreviven. Entonces, pues son las escuelas que te dicen hablan porque hablas, ¿no? Como el Quick Learning un poquito, que simplemente utilizan ese tipo de metodología, sin embargo, por eso pusieron este tipo de exámenes, porque si tú como hablante o como estudiante en algún momento quisieras hacer este tipo de examen o certificar tu idioma, entonces lo que tendrías que hacer pues precisamente es buscar una institución que te vaya a dar todas los contenidos, la metodología y el tipo de educación formal para aprender la lengua, ¿no? Entonces, este, esto ayudó, digamos, para que muchas escuelas o muchos métodos que realmente no servían o no hacían que una persona adquiriera verdaderamente el idioma, pues fueran desapareciendo, ¿no? Entonces, esto también marcó como este,
pues marcó cómo se iba a certificar los idiomas, ¿no? Entonces, cada estudiante o cada individuo establece relaciones con un amplio conjunto de grupos sociales, y esto es lo que veíamos un poquito, y te va a dar un poquito y te va a mostrar lo que es la identidad, ¿ok? Entonces, también el marco común europeo ve lo que es el enfoque intercultural y el objetivo fundamental de este tipo de educación o de este tipo de certificación, a pesar de que solo es una certificación, es crear, el objetivo fundamentado es la educación de la lengua, ¿no? Que se aprende el idioma inglés y cómo se maneja, el impulso del desarrollo favorable de la personalidad, o sea, los sentimientos de identidad, y que va a ser una experiencia enriquecedora para el estudiante, ¿no? El realizar esta prueba o el prepararse para esta prueba. Entonces, el objetivo, según el Consejo de Europa y el Comité de Ministros, es conseguir una mayor unidad entre los miembros y aspirar a este objetivo adoptando una acción común en el ámbito cultural. Entonces, el marco común europeo de referencia, a pesar de que se pueda pensar que solamente es el puro examen, realmente lo que busca o lo que se busca con este tipo de certificación o con este tipo de examen es que haya una mayor unidad entre los hablantes, entre los anglohablantes, ¿no? Entre las personas que hablan inglés, y que por medio de esto se pueda generar o fomentar de una forma, digamos, más positiva o más positiva todo lo que es la cultura, ¿ok? Entonces, lo que va a hacer el marco común europeo, otro de sus objetivos son proteger y desarrollar el idioma inglés. Va a haber un esfuerzo educativo, va a haber una la diversidad va a dejar de ser un obstáculo, al contrario, va a ser algo que se aplauda, y va a facilitar la comunicación y la interacción entre los miembros, pues al hablar el mismo idioma y al entenderlo, va a haber un mayor tipo de comunicación, va a fomentar la movilidad y la comprensión mutua y la colaboración, y va a vencer los prejuicios y la discriminación. Pues un poquito de este punto, antes, bueno, un poquito, sí, antes se daba más. Que preguntaban que si ellos iban a algún lugar del mundo, por ejemplo, irían a un país donde se hablara español, porque no iban a entrar al inglés, ¿no? Alguna vez, no sé si alguien haya escuchado algún tipo de comentario más o menos hacia el respecto, así de, no, pues yo, donde hablan español, porque donde hablan inglés ni voy a entender, ¿a qué voy a ir? Entonces, pues la idea es que otro objetivo precisamente de este tipo de exámenes o de este tipo de certificación que es completa, es fomentar todo lo que es la movilidad, o sea, que no porque hablen inglés ya no vayas a visitar ese país, ¿no? Y precisamente que se venzan todos esos prejuicios y toda esa discriminación que hay, pues yendo y conociendo, y pues una vez que uno va ahí con eso, pues al final te das cuenta de que tal vez no es lo que tú pensabas, ¿no? Y eso hace que cambie un poquito la visión que se pueda tener al respecto, ¿no? También va a ayudar para todo lo que son los acuerdos políticos que se toman. Ujú. Entonces, bueno, después de que se tuvieron todos estos objetivos, o una vez que se fueron determinando, se enfatizó en la importancia política que tiene en el presente y en el futuro el desarrollo de campos específicos de acción, como las estrategias para diversificar e intensificar el aprendizaje de lenguas con el fin de fomentar el plurilingüismo, ¿ok? Que es lo que habíamos hablado, que este que, que se dé de una manera armoniosa, y que, por ejemplo, si una o más personas hablan más de un idioma, pues precisamente se pueda dar todo este tipo de aprendizaje y este tipo de conexiones y este tipo de intercambios de conocimientos, perspectivas, valores, culturas, y con cultura todo lo que significa, ¿no? Entonces, más o menos por ahí va todo lo que se busca, digamos, con el marco común europeo de referencia, ¿no? Entonces, lo que se va a buscar es un enfoque del plurilingüismo, que es un tipo de educación donde se diversifica la lengua que se ofrece en los centros de trabajo, procurando que los alumnos aprendan más de un idioma extranjero y reduciendo la posición dominante del inglés en la comunicación internacional. Como ustedes bien saben, el inglés
es un idioma que se habla, que pues digamos es el idioma universal, ¿no? Entonces todo el mundo lo habla, pero por esta misma razón se ha vuelto un idioma muy dominante en varias regiones bueno, en varias partes del país, ¿no? Por ejemplo, en África está mejor visto o está más aceptado que una persona hable inglés a que hable algún dialecto. Entonces, lo que pasa es que el inglés se posiciona y se vuelve una lengua dominante y lo que hace es que como que se va comiendo de a poquitos a la otra lengua, volviéndose esta, pues digamos, la oficial o la que se va a ocupar de mayormente, ¿no? Esto también va un poquito de la mano con la globalización y pues la movilidad que se da, ¿no? Pero entonces en este tipo de escuelas o con este tipo de educación plurilingüística, lo que se busca es que aprendan como varios idiomas diferentes, ¿ok? No solamente inglés. Por ejemplo, en Puebla tenemos escuelas privadas que manejan este tipo de enfoque, el americano, Humboldt y me parece que el Oriente y la Volkswagen. Entonces, este tipo de escuelas, precisamente tienen eso, ¿no? Que, que te enseñan en el Humboldt, pues te enseñan español, alemán e inglés. En el americano creo que pueden escoger entre alemán, italiano y francés, y a fuerza llevan español e inglés. Y en el oriente creo que también pueden escoger entre francés y alemán, y más el inglés y el español, ¿no? Y en la escuela de la Volkswagen, ahí también, bueno, ahí ya tienen ah, pues más amplio, digamos, donde puedes o que se puede llegar a estudiar. Entonces, no solamente como curso, creo que también tienen una carrera en lenguas y ahí sí les dan español, inglés, creo me parece que chino, mandarín y alemán. Entonces, todo esto, digamos, se puede entender o es lo que conocemos nosotros como plurilingüismo, ¿no? ¿Alguna duda, chicas? No, profe, No, pero Ahí vamos más o menos. sí, Ok. Acuérdense que todo esto es lo que propone o lo que genera el marco común europeo de referencia. Entonces, lo que hace es que enfatiza en el hecho de que conforme se expande la experiencia lingüística de un individuo, o sea, mientras más sabes o mientras más interactúas con las otras lenguas o con los otros entornos culturales, desde el lenguaje y después hacia las demás lenguas, el individuo, este, ok. Que el individuo no guarda las lenguas ni las culturas que están compartiendo, como que no las guarda para él, sino que las va a desarrollar y va a desarrollar todo lo que la competencia comunicativa que contribuye a los conocimientos y a las experiencias lingüísticas y en la que las lenguas se relacionan entre sí e interactúan, ¿no? Entonces, por ejemplo, si una persona sabe español, inglés y alguna otra lengua, entonces cómo estas lenguas interactúan entre ellas para formar al final un concepto o una idea que esta persona pudiera llegar a tener, ¿ok? No es solamente, yo sé inglés, entonces lo guardo en la carpetita de inglés y solo lo ocupo cuando lo necesite, sino que esa carpetita está, digamos, todo el tiempo abierta y todo el tiempo disponible y todo el tiempo junto con ah, la carpetita de español, entonces se vuelven como una mezcla, digamos, y esto permite que haya diferentes tipos de experiencias lingüísticas, ¿ok? No es que solamente aprendas la lengua y te la quedes y ahí se queda, ¿no? Sino que se puede ir desarrollando. Entonces, el fin del marco común europeo de referencia es, pues primero saber o definir las competencias lingüísticas que la persona pudiera tener con el idioma, ¿no? Pero entonces no solamente va a dar esto, ¿no? Sino también va a dar las
bueno, va a facilitar a los profesionales la especificación de los objetivos y la descripción de aprovechamientos de muy diversas formas según las necesidades, las características y los recursos de los alumnos que tienen un carácter variable, ¿ok? Entonces, al tener el certificado o al saber cómo esta persona o cómo el alumno, digamos, está entendiendo la lengua y cómo la está desarrollando, entonces uno como docente puede tomar las medidas necesarias para, para precisamente facilitarlo, para que le dé todas las herramientas necesarias al alumno para que tenga todo a su alcance, ¿ok? Pero pues también todo esto va a depender un poquito de los recursos y del contexto en el que se desarrolle el alumno y el maestro. Entonces, un poquito más de información para conseguir más comunicación eficaz. Los interlocutores pueden cambiar de una lengua o un dialecto a otro, exponiendo así la habilidad que tiene cada uno para expresarse de una lengua y para comprender otra. Es lo que hablábamos, ¿no? Un poquito del bilingual brain. Entonces es de que hay como el switch. Entonces de pronto estás hablando español y lo puedes cambiar, digamos, si de pronto escuchas que está en la tele una serie que está en inglés y volteas y la entiendes perfectamente y puedes voltear y volver a hablar en español. O sea, esa facilidad que se tiene como bilingües para cambiar de una lengua a otra, pues es otra cosa que igual se observa en el marco común europeo, ¿no? Entonces, una persona puede recurrir al conocimiento de varias lenguas para dar sentido a un texto escrito o incluso hablado en una lengua previamente desconocida, reconociendo palabras con un fondo común internacional, que es lo de marco común europeo, que aparecen en una forma nueva, ¿no? Por ejemplo, esto es cuando se tiene un mediador o cuando se realiza una educación formal, digamos, de la lengua o cuando ya se empieza como a estudiar de otra manera, ¿no? Entonces, no sé si alguien aquí haya, por ejemplo, se haya preparado alguna vez o si alguien le haya tomado el CAE o el FIRST, o no sé si haya alguien que haya tomado ya el Proficiency. No, profe, no. ¿No? Y no han llevado o han estado en algún momento o en algún contacto con el tipo de cursos que se dan cuando se va a hacer este tipo de exámenes o este tipo de certificaciones. No, mis. No, no. Ok, bueno, pues normalmente cuando se dan los cursos de CAE o de FIRST, lo primero que te enseñan, bueno, a nosotros también como latinos, es a resolver el tipo de examen que es, porque pues como saben, es igual, bueno, no es igual, al ser certificación igual hay un tiempo límite y hay un tiempo para cada cosa, entonces pues te enseñan más o menos a eso, te enseñan estrategias de lectura, te enseñan la parte oral, digamos, como a trabajarla y a hacer ejercicios al respecto. Entonces es muy interesante porque pues precisamente te van enseñando como el tipo de examen que vas a encontrar o el tipo de certificación el que te vas a tomar, como cierto tipo de palabras que son las que se utilizan o cuando se refieren a algún tipo de frase o algún tipo sobre todo de frase o algún tipo de phrasal verb, a qué se refiere exactamente en ese tipo de examen. Entonces es un poquito esto, ¿no? Como de una forma, como de una lengua se sacan como lo más común o lo que se va a, a estar estudiando y entonces ahí es cuando se va a validar este conocimiento, ¿no? Entonces, cuando no hay un mediador o cuando no hay una formación formal, de la lengua inglés, si ustedes se pueden dar cuenta, si hablan con alguien que nunca, nunca, nunca ha hablado inglés, es un poquito raro encontrar a alguien que no haya tenido nada de contacto con el inglés, sin embargo, puede haber, se pueden dar cuenta que a pesar de que esa persona puede no entender el idioma, tal vez pueden llegar a entender algunas palabritas o algún algo, entonces esto pues
pues no significa que esta persona sepa el idioma o la lengua, o que la maneje, o que tenga algún tipo de capacidad lingüística. Sin embargo, pues sí va a entender, ¿no? Por todo lo que es la comunicación, y porque normalmente se utilizan los recursos paralingüísticos, que son la mímica, los gestos, las expresiones faciales, los movimientos corporales. Pues todo esto también va a ayudar para que una persona que no tenga un mediador, o que no tenga la educación formal en la lengua, pues pueda de todas formas mantener un tipo de comunicación. Entonces, todo esto también pues se ve o se habla de cierta forma lo hablan en el marco común europeo de referencia, ¿ok? Entonces, pero pues bueno, ya hablamos de qué es, de cómo, de para qué sirve un poquito. Entonces, ¿por qué es necesario? O sea, por qué realmente necesitamos un examen más? ¿No? Y pues aquí nos dice que es porque aumenta las competencias culturales, porque hay competencias plurilingüísticas, porque aporta todo lo que son las manifestaciones culturales, que ya habíamos visto un poquito los objetivos, fomenta el aprendizaje de otros idiomas, a pesar de que el marco común europeo, digamos que por excelencia son los que evalúan el inglés, también evalúan el francés, es lo que conocemos el DELF, y ajá, el francés y el inglés. Entonces, van a ver las competencias culturales, el aprendizaje fomenta el aprendizaje del idioma. El proceso de aprendizaje de lenguas es continuo en el individuo. Y pues ahí viene un poquito que ni siquiera los usuarios de una misma lengua, ya sean hablantes nativos o alumnos extranjeros, tienen exactamente las mismas competencias ni las desarrollan de la misma forma, ¿ok? Entonces, por eso es importante este tipo de certificaciones, porque pues a ti te va a servir como un tipo de motivación para seguir aprendiendo el idioma, ¿no? Entonces decir, bueno, pues yo obtuve un B2, pero el próximo año voy a seguir estudiando y voy a adquirir un C1. O tal vez tuve un B1, pero yo estoy segura que lo que me falló, donde tuve falla, fue en la parte del reading. Entonces me voy a enfocar al reading y lo voy a volver a hacer, y pues seguramente alcanzarán un puntaje mayor. Entonces, pues eso, el aprendizaje de la lengua es continuo y es individual, porque pues ya depende de cada quien, cómo vaya adquiriendo el lenguaje y cómo lo vaya, adaptando a su vida, ¿no? Entonces, algo importante que me pareció, y que por eso lo puse, es que dice que ni siquiera los usuarios de la misma lengua, la van a desarrollar de la misma manera, ¿no? O sea, a pesar de que, por ejemplo, nosotros somos mexicanos y ya hablamos español, o hablamos español simplemente, este, todos tenemos nuestras propias palabras, nuestras propias muletillas, nuestras propias formas de expresarnos, nuestro propio ritmo, entonación. Todos estos aspectos, digamos, a pesar de que es el mismo idioma y es la misma lengua, se desarrollan de diferentes maneras. No, perdón, chicas. Entonces, vamos a hablar un poquito de los niveles comunes del marco común de referencia. Esto es importante que lo sepan, chicas, por cómo se dividen, digamos, los niveles dentro de esta certificación, porque pues tanto ustedes como sus alumnos, en algún momento, pues la idea es que lo realicen, ¿no? Y una parte positiva, o una parte que la diferencia, por ejemplo, mucho del TOEFL, es que esta certificación es de por vida. Entonces, esto quiere decir que si tú vas y haces un examen ahorita y te certificas en el FIRST, por ejemplo, que es como el primero que haces, y certificas un B1 o un A2, digamos, ya no importa si pasan 3 años, 4 años, 10 años, 15 años, y después tú dices, yo me acuerdo que por ahí tenía una certificación, y la sacas después de ese tiempo, sigue siendo válida, ¿ok? No es como el TOEFL, que nada más dura 2 años. Sí, puedes ir, y puedes ir
realizando, digamos, el mismo examen o el diferente tipo de examen para obtener un mayor puntaje y así acreditar tu nivel de inglés, digamos, en un nivel mayor, ¿no? Entonces, son pues digamos que es básicamente como lo dividieron, es la división clásica del básico, intermedio y avanzado, sin embargo tiene sus subdivisiones, ¿no? Que es lo que lo hace tal vez un poquito diferente de las otras certificaciones. Entonces, vamos a ver los niveles comunes del marco común europeo, para que más o menos ustedes lo vayan viendo, ¿no? Entonces, vemos que tienen, que vamos desde un A1, que son los usuarios. Bueno, va a ser usuario básico, usuario independiente y usuario complemente. No, competente, perdón, competente. Entonces, el usuario básico va a ser el A1 y A2, ¿ok? El independiente va a ser el B1, B2, el competente va a ser el C1 y el C2. Entonces vamos a comenzar como con el básico, digamos. Entonces, para que más o menos ustedes vayan viendo el tipo de competencias que van a poder observar o que son observables con un alumno o con un estudiante que tiene un A1 de nivel de inglés, ¿ok? Entonces, el alumno con A1 es capaz de comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy frecuente, así como frases sencillas destinadas a satisfacer las necesidades de tipo inmediato. Puede presentarse a sí mismo y a otros, pedir información personal básica sobre su domicilio, sus pertenencias y las personas que conoce. Puede relacionarse de forma elemental siempre que su interlocutor hable despacio y con claridad y esté dispuesto a cooperar. El interlocutor, claro. El A2 es capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente y relacionadas con áreas de experiencia que le son especialmente relevantes, información básica sobre sí mismo, su familia, compras, lugares de interés, ocupaciones. Sabe comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas simples y cotidianas que no requieren más que un intercambio sencillo de directos y de información sobre cuestionamientos. Entonces, cuando haces como preguntas directas, ellos pues simplemente las contestan o son habituales para ellos, saben describir en términos sencillos aspectos de su pasado y su entorno como cuestiones relacionadas con sus necesidades inmediatas, ¿ok? Entonces, el nivel A1, digamos, es el más bajo. Vamos a ir así como un poquito hablando de todos. Entonces, el nivel A1 es el más bajo y es el que se le llama de acceso, porque es cuando digamos que se está accediendo a la lengua y al idioma. El estudiante interactúa de forma sencilla, sabe plantear y contestar preguntas sobre sí mismo. Si le preguntas cómo se llama, cuántos años tiene, dónde vive, cuál es su hobby, cuál es su color favorito, su comida favorita, ese tipo de preguntas y de información. Sabe el lugar donde vive, sobre las personas que conoce, sobre las cosas que tiene y va a tener un repertorio muy limitado, precisamente por todo esto, ¿no? Porque al final es un nivel de acceso. Entonces, ahí, el nivel A2 es el que se conoce como el nivel de plataforma, que es como el que vas a escalonar, digamos, al siguiente nivel o como va subiendo y sabe utilizar las formas habituales de saludar y de dirigirse a los demás amablemente, se desenvuelve bien en intercambios sociales breves, saluda a las personas, pregunta cómo están, y es capaz de reaccionar ante cierto tipo de noticias, sabe cómo plantear y contestar preguntas sobre lo que hace en su trabajo y en su tiempo libre, y sabe cómo hacer una invitación y responder a ella, por ejemplo, puede discutir, puede discutir lo que hay que hacer, dónde hay que ir o preparar una cita. Esto ya lo hacen los estudiantes con nivel A2. Entonces ya digamos, se ve un poquito más la diferencia de cuando tienen grupos A1 y A2, que supongo que es más o menos el nivel de, no sé,
el nivel de dominio de la lengua que ustedes van a encontrar o van a encontrar con sus alumnos en secundaria. Entonces, el A2 también, el alumno va a ser capaz de transmitir, que va a ser capaz de reproducir, digamos, o de hacer lo que le llamamos el role play a partir de cierto tipo de cosas sencillas, como ir a una tienda, una oficina de correos, un banco. Yo creo que todos hemos hecho o han hecho este tipo de actividades, entonces es creo que muy claro, entonces sabe cómo conseguir información sencilla sobre viajes, utiliza el transporte público, autobuses, trenes, taxis, pide información básica, pregunta y explica cómo se va a un lugar o se compran los boletos para ir a algún lugar, pide y proporciona bienes y servicios cotidianos. Entonces, digamos que lo que se realiza día a día, un alumno de B2 debería de ser capaz de poder producirlo y de reproducirlo, ¿ok? Ah, ¿alguna duda, chicas, de estos dos niveles, digamos, los de principiantes o los del principio? No, Miss. No, profe. Ok, creo que son de los más sencillos porque pues al final son con los que estamos un poquito más identificados nosotros. Entonces, pues en el nivel básico, ¿no? Después vamos a tener un, cuando ya se vuelve un usuario independiente, un B1 y B2. Y en el B1, el alumno es capaz de comprender los puntos principales de textos claros y en la lengua estándar. Se trata sobre cuestiones que le son conocidas, ya que en las situaciones de trabajo, de estudio o de ocio. Sabe desenvolverse en la mayor parte de las situaciones que pueden surgir durante un viaje por zonas donde se utiliza la lengua, es capaz de producir textos sencillos y coherentes. Aquí ya empezamos a hablar sobre la producción de textos. Si se dan cuenta, en los otros dos puntos casi no se habla sobre la producción que no sea oral o, o de producto, y aquí ya se habla de los textos sencillos y coherentes sobre temas que le son familiares y en los que tiene un interés personal. Puede descubrir experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, así como justificar brevemente sus opiniones y explicar sus planes, ¿no? Entonces, vamos a ver este tipo de estudiantes con este tipo de competencias, con este nivel, ¿no? En el nivel B2, el estudiante es capaz de entender las ideas principales de textos complejos, que tratan temas tanto concretos como abstractos. Aquí ya hablamos de temas abstractos, ya no de solamente lo que está escrito tal cual. Incluso son de carácter técnico, también ya se puede observar el manejo de este tipo de textos y siempre que esté dentro de un campo de especialización. Ajá. Puede relacionarse con hablantes nativos con un grado suficiente de fluidez y naturalidad, de modo que la comunicación se realice sin esfuerzo por parte de los interlocutores. Puede producir textos claros y detallados sobre temas diversos, así como defender sus puntos de vista sobre temas generales, indicando los pros y los contras en sus distintas opiniones, ¿ok? Entonces, ya vemos que cuando un estudiante o un alumno ya maneja un B2, que diga un nivel intermedio, ya cambia un poquito más lo que se puede ofrecer o el tipo de material incluso que se puede trabajar. Permítanme 2 segundos, chicas.
Jessica, disculpen. ¿Alguna duda del B1? Todavía vamos a hablar un poquito sobre eso, pero pues sí pueden ver un poquito más la diferencia, digamos, entre lo que se puede hacer con estudiantes A1 y, bueno, A y con estudiantes B. Sí, Miss. Ok, entonces con el B1, como veíamos, a este se le conoce también como el nivel, perdón, nivel umbral, y el alumno va a ser capaz de mantener la interacción y de hacerse entender en una variedad de situaciones un poquito ya más variadas. Comprende las ideas principales de los debates extensos que se dan a su alrededor. Sin embargo, fíjense aquí que se comprende las ideas principales, ¿ok? Con B1. Entonces, no quiere decir que él ya también esté participando, sino que ya entiende de qué se trata, más o menos, ¿no? Ofrece y pide opiniones personales en un debate informal y con amigos. Expresa de forma comprensible la idea principal que quiere dar a entender. Utiliza con flexibilidad un lenguaje amplio y sencillo para expresar gran parte de lo que quiere. Es capaz de mantener una conversación o un debate, pero a veces puede resultar difícil entenderle cuando intenta decir exactamente lo que quiere. Se expresa comprensivamente, aunque sean evidentes sus pausas para realizar cierto tipo de planificación gramatical y léxica o ciertas correcciones, sobre todo en largos periodos de producción libre. Entonces, cuando se da, por ejemplo, cuando le dejas a los alumnos que ellos expongan algún tema o cuando tienen que hablar de algún tema que les apasione, no sé, tienen que hablar de su pasatiempo favorito, entonces a veces pueden tener, digamos, si dura mucho tiempo o si nada más quieren como que llenar los huecos, este, entonces puede causar algún tipo de pausa, digamos, el que ellos estén formando o que se están formando cómo decir las cosas, ¿no? Entonces, ahí eso se puede observar, también se puede observar la capacidad de saber cómo enfrentar de forma flexible problemas cotidianos, entonces ya vemos que hay un poquito más de plasticidad en ese sentido, o sea, de que ya el alumno tiene un poquito más de independencia en cuanto a cómo formar este, como ciertas soluciones para algún tipo de problemas. Se enfrenta a situaciones menos corrientes en el transporte público. Puede surgir cuando, por ejemplo, aquí ya no es nada más que que compre boletos para ir a algún lugar, ¿no? O que hable con alguien para comprar los boletos, sino que aquí ya tiene que hacer una reservación, tiene que programar cuándo va a viajar, con cuántos va a viajar. Ya es un poquito diferente otra vez el tipo de actividades que se puedan llegar a proponer para este tipo de estudiantes, ¿no? También va a participar en conversaciones sobre los asuntos habituales sin haberlo previsto, o sea, ya no vamos a hablar sobre lo que pudiera pasar en una escuela, hoy vamos a hablar sobre lo que podría pasar en, en casa, o vamos a hacer de cuenta que hay un problema de la policía y tú vas a defender, tú eres el abogado defensor, tú eres el fiscal y tú eres el juez y tienen que dar argumentos y van a decidir, ¿no? Entonces aquí ya cambia un poquito y ahora sí ya se puede dar este tipo de actividades, ¿no? Porque ya no sé, ya no necesitan así tal cual como organizarlo tan a largo plazo, sino que ya lo pueden hacer como más concretamente o más sobre la marcha. Entonces esto ya les puede ayudar a ellos a poder desarrollarse bueno, poder desarrollar la lengua o el lenguaje de otra manera. Toma la iniciativa en una entrevista o consulta, aunque aún se le nota que depende del entrevistador durante la interacción y sabe cómo pedir a alguien que aclare o que declare lo que acaba de decir, ¿no? Que desarrolle lo que acaba de decir. Entonces aquí es cuando ya pueden preguntar así de, no, ajá, pero tal vez estoy de acuerdo, pero ¿a qué te refieres exactamente? O no estoy del todo de acuerdo porque yo pienso que esto y esto y esto. Entonces ya cambia un poquito cómo se maneja. Entonces, en el nivel B2, que ya es un nivel un poquito más avanzado, ya el estudiante puede explicar y defender sus opiniones en un debate, ya no solamente escucharlo o bien solamente participar en debates de forma
informal, sino aquí ya puede, ya, ya puede, ya puede tomar parte, perdón, en un debate formal y dar sus opiniones y defenderlas, ya puede explicar su punto de vista sobre un asunto de actualidad, ya puede desarrollar un argumento diciendo los razonamientos, ya planifica lo que se va a decir y cómo decirlo, considerando el efecto también que van a surgir sus comentarios, o sea, ya saben o sea, ya no solamente lo dice, sino que ya piensa en las consecuencias, digamos, o ya, ajá, ya es más consciente de lo que se está diciendo, especula sobre causas, consecuencias y sobre posibles soluciones hipotéticas. Por eso dice especula, porque solamente va a dar como que propuestas. Conversa con naturalidad, fluidez y eficacia. También es capaz de corregir equivocaciones y errores que den lugar a malentendidos. Entonces, a veces pasa que estás hablando y te das cuenta que dijiste algo mal y pues luego, corriges, ¿no? Entonces, aquí, sobre todo, ya se da en este nivel, ya la persona o ya el estudiante es consciente de este tipo de de su misma práctica y cómo cambia, y ya no es el maestro el que tiene que estar corrigiendo, digamos, todo el tiempo al estudiante, ¿no? Así de, pues es que si tú dices así, se entiende esto, ¿no? Entonces te sugiero que lo digas de esta manera, ¿no? Entonces aquí ya es el propio estudiante el que hace la corrección. Y después vamos a tener el nivel C1. El C1 y el C2, que estos dos niveles van a ser en el C1, el estudiante es capaz de comprender una amplia variedad de textos extensos y con cierto nivel de exigencia, así como reconocer en ellos sentimientos implícitos, o sea, lo que se quiere transmitir, sabe expresar de forma fluida y espontánea, sin muestras muy evidentes de esfuerzo para encontrar la expresión adecuada, sino que simplemente te desarrollas y simplemente hablas, digamos, puede hacer un uso flexible y efectivo del idioma para fines sociales, académicos y profesionales. Puede producir textos, perdón, claros, bien estructurados y detallados sobre temas de cierta complejidad, mostrando un uso correcto de los mecanismos de organización, articulación y cohesión de textos. En el C2, por ejemplo, el alumno ya es capaz de comprender con facilidad prácticamente todo lo que oye y lo que lee, sabe construir la información y los argumentos procedentes de diversas fuentes, ya sean de lengua hablada o escrita, y presentarlos de manera coherente y resumida. Puede expresarse espontáneamente con gran fluidez y con un grado de precisión que le permita diferenciar pequeños matices de significados, incluso en situaciones de mayor complejidad, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, el nivel competente de los usuarios competentes, el C1 y el C2, pues prácticamente ya también son considerados el nivel más alto. Y, por ejemplo, para este certificar este tipo de niveles, sobre todo el C2, y luego, aunque no lo crean, hay más arriba ya el D1, creo, ellos ya presentan otro tipo de examen que es el Proficiency, y igual, ¿no? Ya va a ser otro tipo. Pero pues a nosotros los que nos interesarían, digamos, sería el FIRST o el CAE, que son para medir hasta C1. Entonces, cuando los alumnos se encuentran en C1, ya es muchísimo más fácil, digamos, que igual poder encontrar el material adecuado, o más bien poner otro tipo de actividades u otro tipo de, de práctica la que se vaya a ofrecer a este tipo de alumnos, digamos, porque pues la verdad ya cambia un poquito. Normalmente solamente se están preparando para tomar el examen, porque nuevamente son de esos tipos de certificaciones de las que uno tiene a las que uno tiene que prepararse para presentar, ¿no? Entonces,
Listo. Y entonces entonces ya vimos que que existen las tres divisiones diferentes, más o menos, en qué varía cada una y en qué tienen, cuáles son sus diferencias y cuáles son sus similitudes. Entonces, ahorita, chicas, nos vamos a quedar hasta aquí y me gustaría que trabajaran en una actividad, digamos, de poquito de 5 minutos que tuvieran ahorita. Les voy a dar 10 minutos para que ustedes, piensen o para que ustedes propongan una actividad que pondrían para medir el nivel de sus alumnos. Digamos, ustedes los conocen por primera vez, entonces tienen que pensar en una actividad para saber en qué nivel más o menos se encuentran. Pero esta actividad debe de ser, corta, digamos, o sea, no puede ser como que, bueno, métanse a esta página y contesten este examen, ¿no? No, tiene que ser una actividad diseñada por ustedes, dependiendo más o menos, ya les dije, normalmente en educación secundaria, las escuelas públicas, pues se tiene máximo un B2 de inglés y de ahí para abajo. Entonces creo que podría ser un buen ejercicio de que ustedes piensen en una actividad para medir el nivel de inglés de sus alumnos, ¿ok? Y la van a presentar, digamos, acá en clase, como si nosotros fuéramos los alumnos y como si ustedes solamente se estuvieran presentando y poniendo esta actividad nada más y una breve conclusión, ¿ok? Sí, Miss. Vale, entonces les voy a dar 15 minutos para que la preparen, digamos, la actividad. Entonces, a las 10:25, ajá, a las 10:25 empezamos. Entonces, solo tienen que pensar en una actividad, así como que súper, súper, súper rápido. ¿Ok? Nada más para medir, chequen un poquito las competencias, chequen un poquito, más o menos qué mide, qué se mide o qué se evalúa en cada nivel o qué es observable en cada nivel, que lo diferencia del otro. Y pues les digo, solamente piensen en una actividad que pudieran poner aquí rápido para todas y, y una breve conclusión o por qué escogieron esa actividad, ¿no? Entonces, tienen 15 minutos, chicas, mientras voy a conectar mi lap. ¿Alguna duda? No, profe. Ok, No, va. Entonces, prepárenla ahorita rápido. Mientras yo conecto esto.
¿Cómo vamos, chicas? Bien, profa, bien. Ok, ok. ¿Listo, chicas? ¿Alguien ya terminó? Yo, Ok, muy bien, Selene. ¿Quieres poner tu actividad, por favor? ok, bueno, yo los pondría a leer un pequeño texto para ver qué tanto comprenden y si los pondría a sacar un vocabulario de las palabras que se les dificulte y buscar su significado. Dependiendo de eso, pues yo les pondría ejercicios. Si veo que se les complica mucho, les pondría ejercicios simples como oraciones o completar conversaciones. Si veo que ya su nivel es muy bueno, les daría como que toda la clase en inglés o les dejaría exposiciones, así ellos también practican el lenguaje. Ok, ¿qué tipo de texto pondrías, dices, el del principio? Como que lo básico, lo que escuchan muy seguido, para que no se les, o sea, para que no lo tomen tan complicado. Ujú, sí, Ya. entiendo, pero ¿qué tipo de texto? Es lo único que no me queda muy claro. O sea, Ah, sencillo y eso, pero ¿cómo sencillo? ah, O sea, como un pedazo tal vez de un cuento o no sé, alguna descripción de algún lugar. Bueno, Más que nada, porque ajá, sería como la descripción de un lugar ujú, para porque al que, final de todo eso también hay que pensar en el tipo de texto, en qué tipo de texto, porque a veces puede parecer fácil para nosotros, pero tal vez no es tan fácil. ajá, Ujú. sí, Ok, entonces tú les pondrías a leer un texto y a sacar palabras y a buscar las palabras y a hacer ejercicios. sí, Ok, el primer día de clases, eso harías para más o menos saber en qué nivel están tus alumnos. algo así. Como algo así, ¿sí? Sí, Ok, va. Ok, muchas gracias, Elena. ¿Alguien más, chicas? Yo ya yo terminé, mis- profe. A ver, Jackie y luego Amanda. Sí. Bueno, yo me presentaría y después les diría que ellos igual se presentaran con el grupo. Bueno, pero en mi Ujú. presentación, obvio, nada más diría mi nombre y que soy su profesora. Y después les diría que ellos se presentaran con el grupo, pero que incluyeran todo lo que ellos piensan que es importante que nosotros debemos saber de ellos.
¿Y por qué elegí esta actividad? Porque puedo escuchar el tipo de lenguaje que utiliza el alumno, el tiempo que tarda haciéndolo y el tiempo que tarda hablando, porque algunos alumnos hablan muy poquito porque a lo mejor les da pena o porque no saben cómo estructurar todo. También Ajá. puedo ver su gramática o errores que tienen y si los corrigen o no. Ok, ajá. Sí, me gusta tu actividad. Bueno, sin embargo, yo te recomendaría tal vez que tú sí igual te presentaras de la misma manera que quisieras que ellos se presentaran, porque así tú les estás, digamos, enseñando qué es lo que quieren que concluya su actividad y precisamente si algún alumno no tiene mucha idea de qué decir o tal vez sabe más o menos qué quiere decir, pero no cómo decirlo, tal vez si tú das tu explicación o si tú das tu presentación, pues de ahí ellos pueden tomar un poquito de idea, ¿no? De cómo, más o menos cómo lo quieres estructurado. O bien ayudarte del pizarrón y anotar los puntos que quisieras que incluyeran la presentación, porque precisamente si lo dejas tan abierto, puede pasar que los alumnos, pues, aparte sería su primera clase, digamos, entonces a veces no hablan, o a veces ese día, no sé, no iban de humor o no iban bien de la panza, y aunque no lo crean, pues todo eso también influye cuando se está dando alguna, o se está dando alguna clase. Entonces, yo nada más te sugeriría en todo caso que sí dieras tú la presentación para que ellos más o menos vieran qué es lo que tú esperas. Y también que pues les sirva de modelo para que ellos produzcan o hagan su propia presentación. Pero muy bien, Jackie, me gusta tu idea también, se me hace buena idea, pues sí, creo que es un clásico de lo que se hace en los salones de clases, digamos, el primer día que se presenten, entonces es una manera muy, muy sencilla y muy rápida, digamos, de poder más o menos observar. Sin embargo, yo creo que no, no nos podría dar tal cual un resultado, precisamente por lo que hablábamos, ¿no? Porque es el primer día y pueden pasar mil cosas, ¿no? Que no las conocen, que no sienten la confianza, que no quieren hablar por eso. Entonces, pues de pronto hay que darle más espacio, pero sí es buena idea, ahí más o menos puedes ver cuánto hablan, quiénes van a hablar, quiénes van a tener un poquito más de dificultades, cómo poder adaptar tal vez algún tipo de material para, para, para ayudarlos a que sigan desarrollando sus capacidades lingüísticas, y pues muy bien, Jackie. Sí, profe, gracias. Vale. Amanda. Pues primero, individualmente los pondría a escribir 5 objetos, claramente en Ajá. inglés, de los objetos que conocen, no importa si son de casa, si son del trabajo, que sean objetos y que sean en inglés. Después, eso lo tomaría yo como si fuera un tipo de A1, o sea, sería como que el más básico. Después de eso, que utilicen esos objetos para hacer 2 oraciones, ya sea los objetos que quieran, si quieren incluir varios, pero tiene que ir mínimamente 2 objetos. Eso ya lo tomaría como un poco más estructurado, también dependiendo de qué tipo de oración formulen, porque puede ser que sea muy sencilla o puede ser que sea muy abstracta. Y después de eso yo formaría grupos dependiendo del número de alumnos que estén en el salón, que ellos mismos hagan una historia o una narrativa muy corta, muy pequeña, y que ya la lean al grupo y que la expongan y después que digan pues qué quiere decir su historia. Uh-huh. Muy bien. Muy bien, Amanda. Me gusta mucho tu actividad. Creo que sí, es una forma muy fácil de observarlo, pero pues sí también iría un poquito de la mano, como dices, con cuántos alumnos tienes, porque al final sí vas a checar que 35 alumnos escriban 5 palabras y cómo las escriben y si son correctas o si son incorrectas, pues podrías llevarte ahí un ratote, ¿no? Entonces tal vez checar ahí más o menos cómo integrarlo, que es buena idea después que los usen en 2 oraciones. Tal vez, no sé, eso cómo lo checarías. Pues tomaría tal vez al azar o preguntaría así por orden de lista, Uh-huh. que nos lean
pues su oración y ya dependiendo de cómo las veas, o sea, nada más sería como muy rápido porque pues ya yo ya sabría el idioma, entonces que la lean y ya yo corroboraría si pues diría, no, pues es que están usando el verbo to be, es que están usando algo más complejo, están utilizando otro tipo de verbos, la conjugación, pues ya nada más con que me las vayan leyendo, pues yo ya iría notando como que qué nivel tienen. O sea, ya sería como una base como de tipo rúbrica o de tipo de observación, ya sería ya pues un poco más estructurado porque pues no sería nada más así de la sacado de la manga. Claro, 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 claro. Claro, y al final pues la rúbrica te va a ayudar y también a ellos de saber qué es lo que precisamente quieren, ¿no? O esperan. Sí, está muy bien, Amanda. Eh, es buena idea, es buena forma de checar lo de los niveles de inglés. Igual puedes, ahí podría checar, tanto en lo escrito como en lo oral, digamos, igual más o menos cómo se expresan, ¿no? Y también podrías ahorrarte tal vez ahí la parte en la que tal vez no quisiera participar algún alumno. Y después ponerlos por equipos o por grupos, creo que es buena idea porque a veces entre ellos trabajan un poquito mejor, que se llama peer-to-peer, entonces ellos a veces no te preguntan a ti directamente, que no te dicen que no entendieron, sino que a veces le preguntan a sus compañeros y pues ya ahí mismo se van explicando entre ellos, ¿no? Entonces, muy bien, Amanda, muchas gracias. Gracias, Miss. ¿Qué más, chicas? Saraí, Maggie, Yo. ¿Sí me ¿quién? escucha? Sí, Saraí. Yo. Ok. Bueno, yo en un momento dado del año pasado había practicado más o menos dar clases a un grupo de niños de segundo de secundaria. Ajá. Porque mi mamá es maestra, entonces me dio chance ahí una hora y así. Entonces, pues ya había aplicado como que una actividad y pues Ajá. era que primero como que yo me presentaba y después les decía que escribieran un breve, no, que iba a escribir un breve ejemplo de cómo me presentaría a mí misma en inglés y lo Uh-huh. decía, escribía en el pizarrón. Entonces, por ejemplo, decía, hello, my name is Ixel Sarai, but everyone calls me Sara. My last name is Lopez. I am from Puebla. I am 19 years old and I am a student. How about you? Y les decía que ellos tenían que hacer lo mismo, así, Uh-huh. a sí mismos, escribirlo en su libreta y cuando terminaran, en la mitad de su hoja iban a hacer un dibujo rápido de ellos mismos. Después de eso, iban a escribir 3 oraciones. La primera era una cosa que les gustara hacer, la segunda una cosa que odiaran, la tercera algo que les gustaría hacer y pues por ejemplo les ponía el principio de la oración que era I like, I hate Uh-huh. y I would like to y ya ellos la tenían que completar y de ahí me daba cuenta de cómo ponían los verbos, si Uh-huh. ponían verbo to be o algo parecido o cómo lo colocaban para ver si les faltaba algo que poner en la estructura. Y al final de eso, pues, como la mitad del grupo, fue, pues leyendo lo que escribió en su libreta y así checaba la pronunciación que tenían, si eran tímidos, si hablaban fuerte, bajo y así. Y así, y eso fue todo. Muy bien. ¿Y qué tal? ¿Con cuántos alumnos pudiste trabajar? Bueno, es que en sí eran como unos 40 y tantos. Uh-huh. Uh-huh. Sí, sí eran ¿Y te dio varios. tiempo qué hiciste, una hora? Ajá, una hora. ¿Te dio tiempo de hacer la actividad en la hora? Pues, pues de que la terminaran, de que escribieran todos en su hoja, sí, de nada más que la leyeran en voz alta, pues nada más como la mitad del grupo. Uh-huh. ¿Y los pusiste a todos a que lo hicieran, digamos? ¿A que todos Sí, leyeran? Era la idea. Ajá. no, solo uno, por separado. Ajá.
Ok, pues muy bien, Saraí, exacto, es un poquito lo que hablábamos, o sea, sí decirle al alumno que se quiere o que se espera, y si tú le pones el modelo, digamos, es más fácil para ellos irlos llenando, y más porque, pues, normalmente, como ya dijimos, pues, es un nivel, de principiante, entonces, pues, necesitan o, pues, se aconseja que se vea ahí plasmado lo que tienen que hacer, ¿no? Para que también ellos lo usen de guía y, digamos, vayan solamente rellenando. Al final se nota por el vocabulario que ocupan, por la gramática que ocupan, y por la corrección de los errores y por el número de errores pues que pasa, ¿no? Entonces, fue muy buena actividad, Sara, y muchas gracias por compartirla con nosotros. Sí, por favor. ¿Quién va? Yo. Va, Noel. También utilicé lo de presentarse a sí mismos, enfocándose en sus hobbies y pasatiempos, o hacer una descripción de cómo son físicamente. Ajá. O sea, que se describan físicamente. Ujú. Ok. Pero tú te describirías primero y ya luego ya ellos, o solo les pondrías un ejemplo o un audio, no sé. Daría un ejemplo de mí, describiéndome primero y luego para mostrarle cómo es, como un ejemplo. Ujú. Y si se describen a sí mismos, ¿qué puedes observar ahí o cuál es el fin, digamos, del ejercicio? O sea, aparte de que hablan, porque tal vez pues pueden decir que pues que son hombres, que son altos o que son mujeres, y ya, así tal vez no se les ocurra mucho que decir. Pues sería lo que conocen, lo que les han enseñado antes para saber qué es lo que les falta. Uh-huh. Sí, está bien la actividad, creo que es buena porque también es una forma rápida, digamos, y bueno, al ser oral es más rápida porque pues te puedes dar cuenta precisamente de qué expresiones usan, el vocabulario y la gramática que utilizan, y creo que está bien, tal vez podrías ahí agregar que también describan a alguien de su familia o que describan a alguien del salón y que todos tengan que adivinar a quién está describiendo para hacerlo tal vez un poquito más dinámico y que no les dé tanta, porque a veces cuando te dicen a ti, descríbete a ti mismo, puede haber un poquito de, digamos, de apatía por parte del grupo, más porque pues se supone que de las primeras veces que los ven o que están con ellos y pues al final pues no, sabemos que muchas veces y más a esa edad, pues a menos de que ya medio te hayan visto, te conozcan o sepan cómo eres, ya empiezan a ver esa apertura, ¿no? Entonces tal vez darle un poquito más de otro, no sé, un jiribillo por ahí a la actividad para que precisamente que ellos participen lo suficiente para que tú puedas evaluar o puedas darte cuenta más o menos el nivel que tienen. Sí. Bueno, ¿quién falta? ¿Maggie? Sí, ya, por favor. Okay. Bueno, yo primero haría una actividad sobre una pequeña presentación, pondría algunas preguntas para conocerlos mejor a ellos, y después haría una actividad con el abecedario. Pondría el abecedario y les preguntaría que me dijeran alguna palabra con la inicial de la letra que yo les dijera. Ajá. ¿Tú vas a escoger la letra? Ajá. O se los podría dar a escoger a ellos también. Ok. ¿Y se va haciendo como una cadenita o solo dicen la palabra? Tal vez en forma, como usted lo decía, como una cadenita. Ajá. Ok. Ok, pues sí, también es en forma oral y también podría funcionar como un icebreaker. Entonces, sí, pues creo que estaría bien, Margarita. Y aparte de la palabra preguntas, ¿no? Sobre ellos. Ajá.
sobre ellos exactamente, ¿no? Harían preguntas sobre ellos, como su nombre, alguna actividad que les gusta a ellos, si les gusta, qué tipo de música les gusta, o, bueno, preguntas básicas Ajá, para conocerlos. ajá. Ok, y por ejemplo, y si contestaran bien todas esas preguntas, después, ¿cómo checarías que tienen un nivel más arriba, digamos? Bueno, sobre las preguntas se las haría escritas y las tendrían que igual escribir y después decirlas. Ah, ok, 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 ok. Ujú. Ah, ok. Pensé que todo era oral. Ajá. Ah, no. Dije, porque después es más fácil, ¿no? Si preguntas cuál es tu hobby y te dicen leer, pues ya. Ajá. Ok, No, pero Maggie, también muchas escritas. gracias. Muchas gracias. Pues exactamente, chicas, un poquito de lo que era la idea. ¿Ya no falta nadie? Yo, Miss, Ah, perdón, Nancy. pues a mí se me ocurrió que sería como mediante un juego como el ahorcado, que por ejemplo para que vayan adivinando las palabras ponerles imágenes y los que pues tengan un nivel bajo armar así como por parejas o equipos para que los que sí sepan pues se ayuden y ponerles oraciones. Ujú. ¿Y ellos qué tienen que hacer? ¿Ir leyendo? En, ¿Cuáles, Miss? ¿Los alumnos qué tendrían que hacer? Oraciones, ya dependiendo de la palabra que hayan escrito correctamente. Ujú, ok. Y eso lo van a tener que escribir, lo escriben en su cuaderno, digamos, cada quien y ya Sí, luego tú lo revisas. sí, Ok, ajá. Ahí te podría llevar un poquito más de tiempo, porque pues pongamos que son 40 alumnos, de aquí a que revisas 40 cuadernos, te puede llevar un poquito más de tiempo, ¿no? sí, Miss. Ajá. Tal vez lo que podrían hacer también, o sea, a veces funciona, que entre ellos mismos se revisen, entonces que se cambien o que se intercambien los cuadernos. Digo, al final pues no es como de que ay, seguro te ayudó tu amigo y ya tienes 10, ¿no? Sino que pues más o menos pueden ir viendo también cómo trabajan ellos en grupo y así, sin embargo, pues sí tendrías que tú ir checando las de estas para definir o para saber que qué nivel tienen, y sobre todo en lo escrito. ¿Y lo oral no lo checarías? Perdón, Miss. En No sé. la parte oral, perdón. Sí, pues que también fueran, ya que tuvieran la palabra o la oración pues que la dijeran. Uh-huh. Ajá, ok, ok. Ok, pues sí, sí, igual podría funcionar, igual por ahí habría que checarlo más a fondo, pero sí, pues sí podría funcionar. Más que nada yo les digo que piensen en la cantidad de alumnos, porque la cantidad de alumnos de las escuelas, públicas, pues es amplia, son muchos alumnos, y luego, pues sí, de pronto como que checar 40 cuadernos se puede volver un poquito cansado, digamos, y sobre todo, pues que te va a consumir un montón de tiempo. Y mientras tú estás checando qué van a estar haciendo los demás. ¿Me explico? Entonces, más o menos para que vayan también dimensionando un poquito en qué están paradas o a qué se van a enfrentar. Y pues nada, entonces, pues la idea de este ejercicio es que ustedes se dieran cuenta que tal vez con una actividad que ustedes planearan, de una manera muy sencilla o muy rápida o como un tipo icebreaker o como un tipo introducción tal vez a algún tema o introducción a una clase que de todas formas se acostumbra a hacerlo, para hacer recopilación de saberes y saber qué tanto saben ellos de ese tema, eso les va a ayudar a ustedes a poder planear su clase y a exponerla, digamos, o a darla de otra manera, ¿no? Ya si saben precisamente el nivel de sus alumnos, puede ser mediante una actividad muy rápida o, por ejemplo, también les pueden poner que describan una imagen, eso también ayuda en vez de que se describan a sí mismos, que describan la imagen que tienen ahí, que les digan más qué creen que están haciendo, qué podrían estar haciendo. Ese también es como de las cosas clásicas y de lo que pues también se puede checar el nivel del grupo
o si no mediante ejercicios que hagan entrevistas entre ellos, digamos, y aunque hagan el diálogo, ahí mismo también a veces, aunque está escrito, te puedes dar cuenta de la fluidez del alumno o de su pronunciación. Entonces, como se dan cuenta, hay como que un millón de formas diferentes de poder medir más o menos el nivel de inglés que tienen sus alumnos. Y pues todo esto lo pueden lograr, digamos, o pueden escoger la actividad que mejor crean que les convenga, sabiendo qué es lo que esperan o qué es lo que buscan observar, ¿no? O qué es lo que quieren observar de acuerdo a, bueno, en este caso, a los niveles del marco común europeo, que es lo que estábamos viendo y de lo que estábamos hablando, y más o menos qué nivel van a tener. Entonces, con base a eso, qué es observable y qué actividad entonces es recomendable o qué actividad de plano pues es así, si no va a funcionar ahorita para eso, ¿no? Porque al final pues no es hacer la certificación, pero pues sí conocer más o menos en qué nivel están, ¿ok? Y que sepan cuáles son las competencias lingüísticas que se estudian o que se observan en cada uno de los niveles también, para que también ustedes también pueden hacer la propia reflexión o desde ustedes mismas decir, ok, pues yo cumplo este punto, cumplo este punto, ok, creo que más o menos estoy en un nivel voy a ver qué otras competencias tienen los niveles superiores y tal vez si dices, bueno, este nivel pues solamente dice que tiene que escribir más, pues voy a practicar en mi escritura. En Cambridge hay así nada más lo meten como Cambridge, hay una parte donde viene una parte escrita y ahí te dan como temas, digamos, y tú puedes hacer ensayos, los mandas y te los corrigen mismas personas nativas o anglohablantes y te lo regresan con las correcciones, ¿no? Entonces es un muy buen ejercicio para si quieren subir, digamos, el nivel de lo escrito, que por ahí de pronto es lo que a veces nos falla, y entonces ya ver qué otras competencias hay más arriba y decir, bueno, pues igual y yo quisiera tener un nivel más alto, qué puedo hacer o en qué consiste, qué va a tener o qué no va a tener, ¿ok? Entonces, ¿alguna duda, chicas? ¿Alguna pregunta? No, No, profe. Miss. Ok, bueno, entonces nos vamos a quedar aquí por hoy. El día de mañana ya vamos a ver lo de los enfoques que les había platicado que íbamos a ver. ¿Qué más? Y nada más, ¿no? Entonces, y también para mañana igual ya va a estar su guía de estudios. Entonces, pues vayan igual trabajando. Ahorita con ustedes vamos a tener, digamos, de corrido hasta el módulo 2, porque hasta el módulo 2 es cuando se va a evaluar. Entonces, solamente procuren estar haciendo sus actividades para que no se les vaya a juntar todo a la mera hora, porque el módulo 2 se termina hasta el 27 de noviembre. Entonces, podría parecer que es mucho tiempo y podría parecer que todavía tienen así como que mucho tiempo, pero recuerden que ustedes deben de autorregularse y ustedes son los responsables de cómo van trabajando, ¿ok? Sí, profa. Sí, Miss. Bueno, pues si ya no hay dudas, preguntas, comentarios, sugerencias, pues eso sería todo por hoy y nos vemos mañana a las 11:30. Sí, Miss, hasta mañana. Hasta mañana, muchas gracias, chicas. Hasta mañana. Gracias. Hasta mañana, Adiós, gracias. profa. Cuídense mucho.